bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Diana Párraga. Ella es coordinadora de proyectos del Programa de Participación Política y Descentralización de Flora Trizán. Y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias, Mirta. Bien, a ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre violencia y acoso contra las mujeres en la política. Estamos en medio de una coyuntura electoral especial, importante. Antes del 7 de octubre hablábamos de prevención, ¿no es cierto? Hablamos de atención y ahora con algunas autoridades electas hay que trabajar directamente con ellas. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, acabamos de tener una escuela de formación política el 5 y 6 de noviembre en la región Junín, donde hemos congregado a más de 30 mujeres autoridades de este nuevo periodo, con las cuales hemos trabajado 2 días, un primer día dedicado a todo el tema del acoso político, porque las queremos preparar, les queremos decir qué cosas hay. Si bien es cierto, no hay una legislación, ¿no es cierto?, específica, sin embargo sí tenemos algunas rutas de atención y algunos avances, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, les hemos dado a conocer el portal que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para que acoja sus denuncias, y luego el segundo día ya hemos trabajado con ellas todo el aspecto de las funciones y competencias que tienen, ¿no? Es importante en ese caso, muchas llegan por primera vez, casi la mayoría, diría en un 80% que llegan por primera vez, entonces había que darles todo el tema de la ley orgánica de municipalidades, las funciones, qué cosas deben hacer, qué cosas no. Y lo importante de este espacio es que se ha hecho dentro de la red de mujeres autoridades de la región Junín, de la REMAG. Con ese respaldo. Entonces teníamos a las mujeres autoridades salientes que podían dar toda la experiencia y todos los nudos que han tenido en estos 4 años, y teníamos a las nuevas, digamos, como para que ellas también sientan el soporte y el acompañamiento. Perfecto. Y en este compartir, en este espacio que bien has dicho de diálogo, de construcción, de instrucción, incluso para estas mujeres electas, ellas pudieron hablar, por ejemplo, de este periodo en campaña, ¿no? Si de repente también tuvieron, lamentablemente, violencia, acoso. Efectivamente, nosotros hemos tenido una mesa de casos de acoso político y hemos invitado a algunas candidatas que tuvieron algún caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, está la candidata al distrito de Hualhuas, la señora Silvia Torre, que por ejemplo durante 3 días volantearon durante las noches en el distrito sacando panfletos donde la denigraban a su persona, ¿no? Entonces, contar todo eso, y luego también hemos tenido durante los 2 días algunas compañeras que ahora ya son electas, candidatas. Por ejemplo, están las compañeras de Tarma, ¿no?, quienes aducen que también han tenido, digamos, casos de acoso político. Bueno, y estos casos son aquellos que se visibilizan, ¿no es cierto? Porque no todas las candidatas se atreven a hablar, incluso algunas dejan la carrera política justamente por esto. Ahora, cuando hablamos de violencia, de acoso político, ¿a qué nos referimos, no es cierto? ¿Cuáles son las manifestaciones? Mira, las manifestaciones son todas aquellas que puedan entorpecer tus derechos políticos, el derecho a participar. Entonces, hay un primer momento que es cuando eres candidata, entonces que te presionen, que te difamen, que lo hagan por redes sociales, que lo hagan por radio, que lo hagan por panfleto, ¿no es cierto? Ese tipo de casos los hemos tenido. Y luego hay la otra etapa, es cuando ya eres una mujer autoridad, ¿no es cierto? Claro. Te inducen al error administrativo, muchas veces entras y no sabes, digamos, algunas funciones. Pero por ello lo del segundo día que contabas, exacto, ¿no? Entonces te vacan o te hacen firmar documentos que no necesariamente tienes que firmar. Por ejemplo, ahora muchas no sabían, de las nuevas mujeres autoridades, que no pueden participar ni firmar en los procesos de transferencia, porque ese es un proceso administrativo. Y entonces muchas pensaban que no, que tenían que estar desde el inicio en todo eso. Entonces te das cuenta que hay algunas cosas que, y lamentablemente lo que hay que decir es que hay una responsabilidad también de los partidos políticos. Eso me preguntaba yo, ¿no? Frente a este escenario, ¿dónde está el respaldo que lleva a estas mujeres también a efectivamente convertirse en autoridades? Efectivamente, mira, nosotros tenemos ya más de 10 años con la RENAMA, la Red de Mujeres Autoridades del Perú, y lo que nosotros hemos hecho en estos 10 años y tal vez mucho antes es trabajar y dar el acompañamiento, es llenar ese vacío que las organizaciones políticas no se hacen cargos, es decir, las invitan y luego
las dejan a su suerte durante los 4 años. Ellas están solas, sufren acoso político, muchas de ellas no conocen mucho digamos, no han recibido mucha capacitación previa, ¿no? Que también es responsabilidad de los partidos. Y por eso es que nosotros desde la campaña Somos la Mitad Queremos Paridad, nosotros lo que queremos es un poco que ahora que hay financiamiento público, ¿no es cierto?, por lo menos se destina el 30% para poder hacer espacios formativos y no se vayan, digamos, todo en pagos de activos, ¿no es cierto?, de locales, de personal, que es importante, pero, o sea, yo creo que hay que fortalecer los liderazgos, ¿no? Exacto, políticos de las Sobre mujeres. la campaña Somos la Mitad Queremos Paridad, ¿cuáles eran las reacciones, por ejemplo, de esas mujeres que ya son autoridades? De repente algunas, no sé, son consejeras regionales, pero tenían de repente vocación para otro tipo de cargo. Mira, lo que está pasando, cabeza, ¿no? Sí, lo que está pasando mucho ahora, por ejemplo, es que con estas mujeres que salen ya de este periodo de los 4 años, muchas se están convirtiendo en voceras de la campaña en regiones. Lo cual es importante porque ahí hay un liderazgo acumulado y hay una experiencia, o sea, no las perdemos. Si bien las redes de mujeres autoridades solo son para mujeres que están en ejercicio, porque ese es el espíritu y el sentido, digamos, sí estamos dejando a muchas juntas directivas como consejos consultivos, ¿no? O sea, consejos que las autoridades puedan recurrir a ellas. Exactamente, y además son más cercanas, están en regiones, las pueden llamar, les pueden preguntar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, para nosotros ese interaprendizaje es súper importante. Entonces, para nosotros, recuperar estos liderazgos y que no se pierdan, porque muchas no continúan por N razones en la política. Que puede ser la misma experiencia, perdóname, que han tenido en ese periodo de gobierno. Exactamente. Entonces, para nosotros esta es una experiencia interesante, sobre todo en el tema de la ruta de atención de acoso político, que es importante también, y en cómo también consolidamos gestiones que estén más fortalecidas para las mujeres. Supuesto. Y bueno, pues como bien decía, ¿no es cierto?, eres coordinadora de un programa de participación política y descentralización, y así lo vemos, porque están trabajando, bueno, en principio en Junín, van a irse a Puno, a Amazonas, así que las autoridades de estas circunscripciones pueden estar preparadas también para esperarlos. Por supuesto que sí, pueden entrar al Facebook de la campaña Somos la Mitad Queremos Paridad, porque tenemos escuelas que la están realizando las compañeras de Calandria en Amazonas, con el mismo sentido, ¿no es cierto?, formativo, y las compañeras del movimiento Manuela Ramos en Puno, quienes tienen larga data ahí, y desde la campaña estamos apoyando esos espacios formativos. Excelente, y así como se trabaja directamente con mujeres, autoridades electas, se va a trabajar también y se va a invitar al público en general en una audiencia pública. Efectivamente, ¿no? Nosotros 21 de noviembre en el Congreso de la República estamos coorganizando junto con la Comisión de la Mujer y Familia una audiencia que tiene que ver con la violencia y el acoso político contra las mujeres, ¿no? Y un poco ahí lo que queremos es visibilizar esta problemática, seguir demandando al Congreso de la República una normativa específica que sancione. Sabemos que hay varios proyectos de ley que pueden acumularse. Nosotros hemos presentado a través de la bancada en ese entonces Frente Amplio, ahora MNP, hemos presentado el proyecto de ley 673, sabemos que hay otro proyecto de ley que también lo ha presentado la congresista Aramayo, y pensamos que sí es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, bueno, te agradecemos muchísimo tu visita, Diana. Esperemos pues que tengan la convocatoria, ¿no es cierto?, que vaya la gente, están todos invitados, es una audiencia pública, porque del análisis, de la reflexión hay que pasar luego a la acción, como decías tú, al marco legislativo y sentar las bases, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros esperamos una vez más que el Congreso esté a la altura de las circunstancias y que pueda de una vez ponerlo a debate y una aprobación en el Pleno. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a nuevamente ti, por habernos acompañado en nuestro país. 3 de cada 10 candidatas a consejeras regionales en el 2014, hay que decir, lamentablemente fueron víctimas de algún tipo de violencia y acoso. Eso en el 2014, ya próximamente saldrán seguramente las cifras de este proceso electoral y te invitamos para que las compartas. Claro que sí, Mirta. Muchísimas gracias. Gracias. A ti. Diana Párraga, coordinadora de proyectos del programa de participación política y descentralización de Flora Tristán. Vamos de inmediato con elecciones regionales y municipales.